Hola a todos, arrancamos un nuevo video para hablar sobre la sintaxis en Java de las clases. En la definición de la clase vamos a decir que es una estructura dentro de un programa que representa entidades de la realidad y define su comportamiento. Una clase tiene nombre, el nombre de la clase debe comenzar con una letra en mayúscula y ser en singular. Tiene atributos, que son los adjetivos, vienen a ser lo que representa esa clase, relaciones con otras clases y operaciones que puede realizar, por ejemplo, determinados métodos. Constructores que servirán para crear instancias. Una clase en general representa como un molde o una estructura por el cual después nosotros vamos a crear instancias u objetos en Java. Por ejemplo, acá tenemos un objeto o instancia, es la entidad existente en la memoria, que va a estar del ordenador, que representa a un individuo en particular, que pertenece a una clase. Todo objeto es instancia de una clase. Por ejemplo, tenemos la clase cliente, que tiene entre sus atributos nombre, apellido y número de cliente. Y estas serían instancias. Cliente 1 sería una instancia con el nombre Maite, el apellido Ibarburu y el código. Y el cliente 2, José Rodríguez, con ese número de cliente. Tenemos un diagrama UML de clase que representa una clase que se llama producto. Estos serían los atributos, precio y nombre. Nos faltaría acá poner el tipo del atributo. Por ejemplo, el precio podría ser doble y el nombre string. Y después tiene métodos, que los métodos van con un paréntesis que abre y cierra, que sería devolver precio y calcular precio en dólar, por ejemplo. Y bueno, esta sería la estructura que está a la derecha: public class producto, una llave que abre y una llave que cierra. Y el nombre de la clase, como dijimos, se puede usar en el formato camel case, que quiere decir que cuando cambia la palabra, también va a cambiar el formato de escribirlo, y generalmente comienza, es como una norma, poner la clase empieza con una letra en mayúscula y en singular. Los atributos o nombres arrancan como las variables que hemos visto en Java, arrancan en minúscula, también en formato camel case. Generalmente acá se le pone un signo antes del nombre de la variable, un más, un menos. El más quiere decir que es público y el menos quiere decir que va a ser privado. Generalmente los métodos para poder acceder de afuera van a tener van a ser públicos para poder ser accedidos desde cualquier clase. Bien, aquí tenemos un ejemplo: private doble, precio, private string, nombre. Otra estructura que llevan las clases es constructores. Los constructores son métodos en Java que lo que hacen es darle valor a los objetos. Por ejemplo, este constructor que le llamamos vacío porque no tiene parámetros, inicializa el precio en 0 y el nombre del producto en un determinado string que dice producto default. Y este sería el constructor con todos los parámetros, en este caso son 2, y ahí lo que hacemos es poner los parámetros para crear ese constructor, y la asignación lo hacemos utilizando this, la palabra reservada this, punto, y el nombre del atributo. Eso quiere decir que estamos refiriéndonos a una determinada instancia que estamos trabajando y le asignamos el valor que viene en los parámetros. Constructor generalmente le llamamos constructor vacío. A veces se le asignan unos valores por defecto, pero es muy probable que a veces sea el nombre del constructor en la firma, sin parámetros, y la llave que abre y cierra. ¿Y cómo se asignan valores a esos atributos? Se le van a asignar los valores que cuando definimos una variable es por defecto. En este caso, los dobles va a ser en 0 y el string
se va a guardar un valor null. Si no definimos, si no colocamos este constructor vacío, la clase lo va a tomar por defecto, lo va a generar, o sea que lo va a tener presente. Entonces, si no lo ponemos, en este caso tiene algunas asignaciones, pero si no lo ponemos, lo toma por defecto al que el constructor vacío existe siempre. El otro constructor que recibe los atributos por parámetros de esta clase, que tiene dos atributos, uno que es precio y otro nombre. Lo que hace es asignarle, y bueno, y ahí le estamos asignando los valores cuando nosotros vamos a crear una nueva instancia. Aquí lo que está diciendo también que se pueden crear diferentes constructores. Acá tenemos dos atributos, pero generalmente en Java puede haber una clase que tenga 20, 30, 50 atributos. Entonces nosotros creamos 2, 3, 4 o 5, los que precisemos, con los valores que se van a usar usualmente, y de acuerdo a la cantidad de atributos que tenga, va a usar uno u otro constructor. Esto es lo que se llama la sobrecarga de métodos en las clases Java, y también es aplicable para los constructores. Hay una sobrecarga de constructores, y la forma de que puedan coexistir en el mismo código, en este caso se van a llamar iguales. Generalmente el constructor se llama de la misma manera que la clase. La clase es producto y el constructor se llama producto. Y para que coexistan, puedan existir varios constructores, tiene que diferenciarse en la cantidad de atributos. Tiene que tener atributos diferentes. No puede haber dos constructores iguales a este que está acá arriba, porque ahí van a generar un error. No pueden coexistir dos constructores con el mismo tipo de parámetros, un entero precio y un string nombre. Al final tenemos los métodos de la clase, que en este caso son viene a ser el comportamiento, cómo se va a comportar esa clase. Por ejemplo, acá vamos a tener algunos métodos, por ejemplo, para calcular el precio en dólar, y otro para devolver solo el precio. El fin de la clase es utilizarla como un tipo de dato complejo y poder utilizar distintas variables con este tipo de dato. Vamos a ver en el programa main, donde tengamos el programa main, ahí vamos a hacer las instancias de la clase. Vamos a ver algunos ejemplos. Para instanciar una clase o crear un objeto de una clase, tenemos que poner el nombre del tipo de dato complejo, en este caso es producto. Un nombre le damos acá, este nombre lo elegimos como un nombre variable, y acá estamos usando el constructor por defecto, o sea el constructor vacío. Y después estamos usando también otra instancia donde están creando un producto con el nombre del producto. Y por último otro constructor usando el precio y el nombre del producto. Para utilizar los métodos de un producto, tenemos que primero tener una instancia, y después, por ejemplo, en este caso acá, creamos la instancia como vimos anteriormente, creamos una variable doble, se llama precio en dólares, y llamamos al producto C, que es el que está acá abajo, y ponemos calcular precio en dólar. Y acá lo que hacemos es traer el nombre del producto con este otro método, el get, y bueno, y ahí obtenemos los datos de ese producto, en este caso el nombre, el producto A, en este caso al no instanciarlo, lo que va a hacer que el nombre va a estar en null. Y bueno, como mencionamos, igual para los constructores, para los métodos de Java, soporta el overloading de métodos, que es lo mismo que la sobrecarga. Esto es que métodos con igual nombre, pero la diferencia se tienen que diferenciar con distintos parámetros. Pueden tener la misma cantidad de parámetros, pero al menos se deben diferenciar del tipo de dato que recibe. Por ejemplo, si un método recibe un int, hay otro que se llama igual, el mismo método,
tiene que decir, para que reciba un parámetro no puede ser un el parámetro, tendría que ser un doble o algún otro tipo de dato. Para el tema de los modificadores, para los accesos de atributos y métodos de una clase se define su acceso o visibilidad de acuerdo al modificador. El public se accede de todos lados, protected, ahí dice de dónde es que se accede. Si no le ponemos modificador, cómo sería el acceso. Y si ponemos private, solo se accesa de la misma clase, del exterior no se accede. Bueno, esto sería un pantallazo general de lo que es una clase. Ahora en otro video vamos a ver algunos ejemplos. Nos vemos en un próximo video.